Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Como cada domingo, hoy tomamos como tema de nuestra oración el Evangelio que se proclama en esta 16ª semana del tiempo ordinario en la divina liturgia de este día. Y hoy escuchamos 3 parábolas, pero particularmente la parábola de el trigo y la cizaña. ¿Te acuerdas de ella? El Señor Jesús narra que el sembrador, un señor, mandó a sembrar sus campos con semilla de trigo. Y luego, por la noche, un enemigo suyo fue a sembrar entre el trigo cizaña. Cuando retoñaron estas semillas, pues retoñó el trigo, pero también la cizaña. Y entonces los trabajadores fueron a ver al amo para decirle: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿cómo es que hay cizaña? Y entonces el padrón, el amo, dice: fue mi enemigo. Y los trabajadores, premurosos, inmediatamente dicen: ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Pero el amo sabiamente le dice: no, dejen que crezcan juntas, porque ahora hay riesgo de que junto con la cizaña arranquen también el trigo. Más bien dejen que crezcan juntos, y cuando llegue el tiempo de la cosecha, entonces se recogerá primero la cizaña, se harán bultos y se quemarán. Y después se almacenará el trigo en mis graneros. La otra parábola es la parábola que se refiere al reino de Dios como un pequeño grano de mostaza, que como sabes es un grano muy pequeñito, que dice que cuando se siembra, pues apenas es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es un arbusto grande, es un árbol grande en el que pues la gente puede llegar a descansar bajo su sombra, los pajaritos pueden llegar a hacer sus nidos allí. Y la tercera parábola que nos presenta el Evangelio es también aquella de la levadura, que una mujer mezcla con la masa, y que la levadura, aun siendo poca, en realidad fermenta toda la masa. Bueno, vamos a quedarnos hoy particularmente y solo hacer referencia de manera eh, no directa, de manera accidental, vamos a decir así, a las dos últimas parábolas. Y vamos a quedarnos con la primera parábola. La primera cosa que me gustaría recordar es cómo la semana pasada, el domingo pasado, escuchamos esta parábola maravillosa, la princesa de las parábolas, donde el sembrador sale a sembrar su semilla a voleo y una de esas semillas cae justamente entre espinas que no la dejan crecer. Entonces aquí la primera cosa que querría yo que nosotros en nuestra oración de esta mañana consideráramos es que hay una diferencia entre aquella palabra que no puede adherir en nuestra vida porque ya está ocupado el terreno por otras semillas, por otras hierbacha diría, infecundas, es que nos llevan a la esterilidad. Y aquí, con lo que acabamos de escuchar, que es más bien que el Señor ha sembrado la buena semilla y está allí,
Pero luego viene un sembrador malvado, un enemigo, y siembra la mala semilla. Hay una diferencia. Aquí la buena semilla ya ha arraigado, y es que después que llega esa mala semilla. Y se refiere a las tentaciones en nuestra vida. Las tentaciones que en alguna otra meditación ya hemos considerado que son necesarias para hacernos crecer. Nosotros tenemos a veces muy fuertemente la inclinación a que cuando ocurre que descubrimos también la mala raíz, la mala hierba en nuestra vida, lo primero que hacemos es dudar inmediatamente como estos sembradores como estos empleados, perdón, de el amo. Señor, ¿no sembraste buena semilla? Pienso, por ejemplo, cuando en el matrimonio empiezan a surgir algunas dudas o algunos problemas, pues la tentación más frecuente es pensar si no nos habremos equivocado totalmente, ¿no? O en nuestra vida, cuando algunos temas morales, pues nos empiezan a causar dificultades, nos empiezan a costar trabajo, y podemos pensar que hemos equivocado el camino, que en realidad la palabra de Dios, el mensaje cristiano, pues no nos lleva a la felicidad, ¿no? Nos equivocamos, hay otros caminos y quizás otras propuestas nos suenan más interesantes. Pero no tenemos que tener miedo. Se trata de la tentación y la tentación es necesaria. No tenemos que inmediatamente querer arrancarlo todo, porque la más grande tentación se llama el perfeccionismo, se llama el puritanismo, se llama el catarismo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que en nuestra vida siempre van a permanecer tendencias, siempre van a permanecer situaciones que necesitan de paciencia, de un trabajo continuo para poder ir venciéndolas. Y tenemos que tener una grande paciencia en primer lugar con nosotros mismos. Hace unos días se nos invitaba a recordar que antes que ser santos tenemos que ser humanos, humanos plenamente, vivir las virtudes humanas. Y aquí es importante tener también en cuenta que nuestra humanidad es una humanidad caída. Por lo tanto, siempre habrá tendencias, siempre habrá situaciones que necesitan que seamos pacientes para que poco a poco la palabra de Dios vaya ahogándolas, vaya transformándolas, vaya asumiéndolas y no caer en el rigidismo moral o en el rigidismo espiritual, como te digo, en el perfeccionismo, el catarismo, ¿no? De querer arrancar de raíz. Porque cuando hacemos eso, nos cargamos también nuestra humanidad y no es así. Es verdad que el corazón a veces nos juega malas pasadas, pero no por eso vamos a aniquilar nuestros sentimientos, no por eso vamos a considerar que, que nuestras tendencias son en sí mismas negativas. A veces habrá que saberlas descifrar y guiarlas adecuadamente. La otra cosa que me gustaría que nosotros consideramos aquí es justamente la grande paciencia que Dios tiene con nosotros. Nosotros no somos los que tienen que hacer, en italiano se dice la mietitura, no sé cómo se dice en español, el recoger, el hacer la siega, se dice en español. Hacer la siega, eso es tarea de los ángeles al final de los tiempos. También en nuestro mundo es normal que convivan, por una parte, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Quienes hemos aceptado la palabra de Dios y quienes, por las razones que tú quieras, se apartan de ella. Y nosotros no podemos vivir como celotas que quieren ir allí a acabar con todos los malos del mundo. Tenemos que aprender a convivir, a vivir de cara a Dios y de cara a los hombres y a vivir con prudencia humana. Ayer considerábamos justamente cómo eh, finalmente en el mundo existe situaciones que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar y que no podemos transigir con ellas
Nosotros tenemos que aprender entonces siempre, una y otra vez, a ser intransigentes con el mal, pero a ser muy comprensivos con las personas para ayudarlas. Los cristianos no tenemos enemigos, otros se sentirán enemigos nuestros. Los cristianos tenemos gente que convive con nosotros a la que queremos que el amor de Dios, nuestra caridad, les alcance. Y no tenemos que desanimarnos aun y cuando sentimos que somos apenas un puñadito de personas que adherimos al Evangelio y que creemos firmemente en la eficacia del Evangelio, en la eficacia de obrar bien, y que entonces nos desanimemos para o ceder a la presión mundana o por otra parte vivir siempre como esquizofrénicos en medio del mundo, sintiéndonos siempre ajenos, siempre con miedo de vivir en el mundo, porque no es así. Para eso nos sirve lo que acabamos de escuchar también. El reino de Dios se parece a esa pequeña semilla de mostaza que al inicio es pequeñita, pero luego crece. Y eso pasa también en nuestra vida, aunque al inicio parezca que cuesta trabajo erradicar todos los vicios, la palabra de Dios realiza su eficacia, tenemos que cultivarla, tenemos que ir adelante con una lucha sin paz, sin tregua, pero no una lucha, ¿cómo decir?, enojada, una lucha tensa, una lucha angustiada, sino una lucha alegre, una lucha paciente de hijos de Dios. Y lo mismo vale para nuestro estar en medio del mundo. Los cristianos tenemos que vivir siempre con un grande optimismo, porque por una parte sabemos que la victoria es nuestra, porque Cristo ha vencido ya en la cruz, porque el Señor ha sembrado buena semilla y en los corazones de todos los hombres hay siempre una memoria del bien que a nosotros nos toca despertar con nuestra amistad, con nuestro cariño, con nuestra cercanía. Vamos a terminar este momentito de oración pidiendo a la Santísima Virgen que nos dé una gran paciencia con nosotros mismos para poder luchar sin tensiones, sin ansiedades, sin celos amargos contra aquello que se opone al reino de los cielos en nosotros, a que esa buena semilla dé su fruto. Pero vamos también a pedirle que nos ayude a poder compartir nuestra alegría y nuestra esperanza con los hombres sin celos amargos de nuevo, sin considerar enemigos a nadie y sabiendo tener paciencia porque las almas mejoran con el tiempo, a no caer en el puritanismo, en el rigidismo moral, en el perfeccionismo que nos lleva a cargarnos a las personas, por ejemplo a tus hijos cuando tienes que ayudarles a crecer y que tienes que ser paciente con ellos. Santa María, nuestra Madre, que educó al niño Jesús, nos ayude a, a permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras almas hasta la santidad y guíe nuestro apostolado para con todos. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.